Buenas noches con todos. El día de hoy les voy a hablar acerca del glaucoma de tensión normal, pseudoexfoliativo y glaucoma pigmentario. Comencemos hablando del glaucoma de tensión normal. Este tipo de glaucoma va a destacar porque tiene un mecanismo fisiopatológico en el cual no va a ser causado por presiones intraoculares altas, sino que su mecanismo fisiopatológico está más orientado a cierta susceptibilidad que van a tener este tipo de pacientes por desarrollar un daño en el nervio óptico aún con presiones normales. Por eso vamos a ver más adelante en el tratamiento que el objetivo terapéutico de estos pacientes es incluso disminuir la presión por debajo de los valores normales. Este tipo de glaucoma tiende a afectar el campo visual rápidamente. Su desarrollo puede ser progresivo y agresivo. ¿Ok? Y vamos a tener que, como dato adicional, va a ser muy común en población japonesa. Dentro de su fisiopatología, como ya lo indiqué, van a existir daños a nivel del disco o del nervio óptico que se van a desarrollar con píos o presiones intraoculares por debajo de 20. El paciente o este tipo de paciente va a tener esta susceptibilidad innata por desarrollar ese daño en su nervio, ¿verdad? Y el daño muchas veces lo podemos también asociar a factores vasculares más que factores de presión como tal. Más bien podrían ser pacientes que tienen patologías vasculares como apnea del sueño, ateromas carotídeos, aterosclerosis de los vasos que nutren el nervio óptico, entre otros, ¿verdad? Y ese tipo de enfermedad es, el tipo de enfermedad no progresiva es rara, es más común que los pacientes con glaucoma de tensión normal tengan un tipo de enfermedad progresiva. Es una causa muy potencialmente para desarrollar ceguera. Dentro de su patogénesis tenemos la clasificación de que este tipo de glaucoma puede llegar a ser no progresivo y progresivo. Es raro que un paciente tenga la forma no progresiva, más bien es la forma común va a ser la forma progresiva y se va a caracterizar por una insuficiencia vascular crónica de la cabeza del nervio óptico. Dentro de los síntomas tenemos que la gran mayoría son asintomáticos y su enfermedad es revelada en un chequeo rutinario. Ocasionalmente los pacientes pueden debutar con un escotoma central y se debe incluir una valoración neurooftalmológica si existen síntomas neurológicos asociados. Puede haber síntomas asociados como por ejemplo migraña y Raynaud. Podría tener una asociación con glaucoma de tensión normal por los factores vasculares. Tenemos aquí un cuadro de diagnósticos diferenciales principales que debemos hacer ante un glaucoma de tensión normal. Tenemos la arteritis temporal, la isquemia, neuropatía óptica isquémica anterior, tumores hipofisiarios o tumores de la pituitaria, intoxicación por metanol, neuropatía óptica hereditaria de Caher, colobomas del nervio óptico, neuropatía óptica sifilítica o historia elevada de presión intraocular anterior. ¿Cuándo debemos realizar un examen neurológico? El oftalmólogo lo puede indicar cuando sospecha un glaucoma de tensión normal por cambios glaucomatosos en el disco aún con pío normal, ¿verdad? No existe el glaucoma de tensión normal unilateral. Eso debe hacer sospechar inmediatamente algo neurológico. Los pacientes que presenten este hallazgo u otros síntomas neurológicos asociados deben ser sometidos a una revisión neurooftalmológica. Otros síntomas como por ejemplo trastornos que focalicen, por ejemplo convulsiones, ¿verdad? Desviaciones, debemos consultar también con un neurólogo. Dentro del tratamiento tenemos que no existe un consenso o no existe al momento una terapia sistémica que esté comprobada. Otros datos inclinan que este tipo de pacientes podría beneficiarse de los bloqueadores de los canales de calcio, pero no poseen una suficiente evidencia para recomendarlos rutinariamente. Es importante documentar la PIO a medida en primera instancia, partir con una PIO basal y luego de eso llegar a una PIO meta. Como nosotros sabemos, para llegar a una PIO meta debemos bajar entre un 20, 25 o incluso un 30% la PIO y mantenerlo en ese valor, ¿verdad? Entonces, el protocolo de tratamiento va a ser que igual del glaucoma primario de ángulo abierto, pero en estos pacientes podemos intentar agregar calcio antagonistas, ¿verdad? Podemos usar o podría estar indicado el uso del láser SLT, puede ofrecer un gran beneficio a los pacientes y también podría considerarse una cirugía filtrante. La forma no progresiva es una entidad rara de igual forma se recomienda tratar al paciente. El glaucoma de tensión normal se le debe considerar como una enfermedad establecida que requiere terapéutica.
tenemos el síndrome pseudoexfoliativo y el glaucoma secundario de ángulo abierto. Ok, entonces, este va a ser un tipo de glaucoma secundario de ángulo abierto, porque como ya lo vamos a ver, este va a ser un trastorno sistémico que está relacionado con la edad. Normalmente es común en verlo personas muy añosas que pasan los 70, 75 años de edad. Se va a caracterizar esta enfermedad porque es un trastorno genético en la cual el paciente no puede metabolizar ciertos tipos de proteínas colágenas y entonces las metaboliza mal y estos desechos tienden a depositarse o acumularse en diferentes órganos o partes del cuerpo. Uno de ellos es el ojo. Entonces, a nivel del ojo o del globo ocular, este material pseudoexfoliativo, que es un material de desecho mal metabolizado, se puede acumular a nivel del cristalino, a nivel del iris, a nivel de las ónulas, a nivel de la malla trabecular. De ahí su problema de causar glaucoma, porque al acumularse a nivel de la malla va a impedir el flujo normal del humor acuoso y puede aumentar la presión intraocular, ¿verdad? Entonces, tenemos que el glaucoma por pseudofoliación puede imitar a un glaucoma primario de ángulo abierto, por lo cual a veces el diagnóstico puede ser erróneo porque no ven la pseudofoliación o, por ejemplo, no checamos al paciente de forma correcta. Entonces debemos hacer una examinación siempre muy meticulosa, ¿verdad? Las características a observar, vamos a revisar el cristalino con pupila dilatada, aumento de pigmentación en la gonioscopía, observación de motas blancas en el ángulo cristalino o zónulas y pues también podemos tener defectos de transiluminación del iris. Muchos pacientes van a desarrollar primero un aumento de la presión intraocular o glaucoma antes de que aparezcan los depósitos típicos. Esto debido a que muchas veces ya existe material pseudocupulativo a nivel de la malla antes de que se puedan ver a nivel de cristalino o a nivel de cámara anterior, que los vemos fácilmente, pues, ¿no? Y se diagnostica mal como un diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto, ¿verdad? No olvidemos que este material, al acumularse también en las zónulas, puede causar debilitamiento de las mismas y causar una faconesis, ¿verdad? Lo cual complicaría a un paciente, por ejemplo, que se va a realizar una cirugía de cataratas. Tenemos que la fisiopatología va a comprender que va a haber un depósito de pigmento en la malla, mayor en la malla yuxtacanalicular, va a ser la mayormente afectada y es, donde, es lo que va a producir una hipertensión ocular. También puede haber un aumento de daño glaucomatoso por inflamación crónica y disminución de los factores protectores del ojo y va a tener un mayor daño al nervio óptico y lámina cribosa. Dentro de los mecanismos de la enfermedad tenemos que no todos los pacientes van a desarrollar disfunción trabecular, pero sí va a suponer un riesgo o un aumento del riesgo. Va a haber acumulación de material en la malla trabecular produciendo un colapso del canal de Schlenn. Puede existir asimetría o unilateralidad en los depósitos de material y esto va de la mano con el hecho de que muchas veces este tipo de glaucoma es asimétrico, daña más un ojo que otro, pero sin embargo con el paso del tiempo el daño a los ojos puede convertirse en simétrico o el otro ojo puede comenzar ya a mostrar un daño. Pero por lo general siempre es un ojo el que más se ve afectado al comienzo en el debut de esta enfermedad. Es un glaucoma muy agresivo y es de difícil manejo debido a la obstrucción de la malla, que muchas veces, incluso aunque demos láser SLT, va a remitir los depósitos y el paciente vuelve a tener presiones elevadas, ¿verdad? Histológicamente podemos ver que se evidencia depósito de material extracelular con preservación de las células trabeculares. A diferencia del glaucoma primario de ángulo abierto, en el cual dentro de su mecanismo fisiopatológico histológico es que hay una disminución de la población de estas células trabeculares y a eso se lo asocia. Sin embargo, en el pseudoexfoliativo las células están bien, simplemente hay este material que está obstruyendo el flujo. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener que comúnmente la pseudoexfoliación va a ser monocular y el glaucoma va a estar asociado a ese mismo ojo en el cual el paciente está presentando mayor material pseudoexfoliativo. Y la gravedad del glaucoma va a tender a ser peor en el ojo con la malla más pigmentada. Esta patología posee un gran potencial de empeoramiento del daño del nervio óptico, por lo tanto, estos pacientes tenemos que tenerlos siempre vigilados de cerca y no dejarles mucho plazo a la hora de volver a revisarlos, porque puede perder visión el paciente en ese lapso de tiempo. Dentro del tratamiento tenemos que el glaucoma tiende a ser el mismo que el glaucoma primario de ángulo abierto, pero posee mayor tasa de resistencia. Este tipo de glaucoma responde mejor a corto plazo a SLT. Luego de un tiempo puede volver a existir aumento de la PIO y puede usarse cirugía filtrante como método final para ayudar a bajar la presión intraocular.
tenemos el glaucoma pigmentario, el síndrome de dispersión pigmentaria, el cual se va a caracterizar por múltiples signos que los vamos a ver a continuación. Una de las causas de la fisiopatología de este tipo de glaucoma es que el iris va a tener una disposición muy peculiar, lo que se conoce como un bloqueo pupilar relativo, en el cual se va a volver convexo, pero hacia atrás. Esta convexidad posterior del iris es lo que va a hacer que roce su material, su tejido, con las zónulas y el cristalino, lo cual lo puede ir descamando con el tiempo, hacer que pierda pigmento, y estas partes donde pierde pigmento se van a ver, como podemos ver aquí en la primera imagen, una retroiluminación del iris y se ven defectos del tejido del iris, ¿verdad? Entonces, tenemos que luego de que este material pigmentado del iris se va descamando, se puede producir una obstrucción del drenaje del humor acuoso a nivel de la malla, porque este pigmento se puede llegar a acumular en la malla, ¿verdad? Por el mismo flujo del humor acuoso que arrastra este pigmento y lo deposita en la malla. Por el mismo flujo del humor acuoso, tenemos que este pigmento se puede llegar a poner en otros lugares del globo ocular, como por ejemplo, aquí abajo tenemos un clásico uso de Krukenberg, ¿verdad? Que se ve el pigmento depositado a nivel del endotelio corneal, ya que sigue la disposición del humor acuoso de que va hacia adelante y luego se separa, ¿cierto? Es mucho más común en hombres que en mujeres y puede aparecer en pacientes jóvenes que comprenden entre 20 y 45 años. Dentro de las manifestaciones clínicas, tenemos un aumento del apío por depósito de pigmento en la malla, pueden haber uso de Krukenberg, puede haber línea de San Paolesi, la cual va a ser una línea o restos de pigmento que se van a depositar a nivel de la línea de Schwalbe, como podemos ver en la figura de abajo. En la parte de la línea de Schwalbe está bien pigmentada, normalmente esa línea debería ser blanca, pero aquí se ve pigmentada. Eso se conoce como línea de San Paolesi y es un signo oftalmológico de un síndrome de dispersión pigmentaria. Retroiluminación en superficie del iris, los cuales vamos a ver defectos, perdón, del iris. Aumento agudo de la presión intraocular con daño glaucomatoso. Puede haber un aumento agudo en este síndrome porque en algunas ocasiones el depósito de pigmento puede ser mucho y el paciente no le da tiempo de tener estabilidad, ¿verdad? Sino que la presión va a ser aguda. Y es muy característico que las cámaras en estos pacientes sí sean profundas debido a lo que comenté al comienzo, que tienen un defecto pupilar relativo en el cual el iris se vuelve cóncavo hacia atrás y por lo general estos pacientes son miopes. A la hora de hacer una clínica y evaluación, tenemos que otro de los hallazgos que podemos encontrar es la línea Sennmeyer o línea Shih, ¿verdad? Que va a ser un depósito de pigmento a nivel de la cápsula anterior del iris. También puede haber una heterocromía por la pérdida de pigmento en un iris mayor que en otro, podemos ver una heterocromía. Entonces aquí tenemos una tomografía de coherencia óptica del segmento anterior, donde vemos muy claramente lo que mencioné, ¿verdad? El iris tiene una concavidad posterior en el cual explica la fisiopatología del síndrome de dispersión pigmentaria, que simplemente es un roce posterior del iris con el cuerpo ciliar, produciendo escamación del mismo, restos de pigmento que se dispersan por la cámara anterior del ojo y van a terminar obstruyendo la malla. Y sin embargo, como podemos ver, estos pacientes, característicamente por la exposición de su iris, tienen un ángulo bien amplio, ¿va? Dentro de los diagnósticos diferenciales, debemos incluir pseudofoliación, amiloidosis, glaucoma asociado a uveitis, ataques de glaucoma primario de ángulo cerrado y descartar siempre melanoma de tracto uveal en casos de que solo sea una afectación monocular. El tratamiento va a ser similar al glaucoma primario de ángulo abierto. Vamos a dejar el tratamiento médico con gotas, escalonado, ¿verdad? Vamos a tratar de llevar al paciente a una piometa y mantener el daño glaucomatoso estable. Estos pacientes se benefician mucho de una IP. Es una indicación absoluta dar IP en estos pacientes. El uso de mióticos no está indicado por el espasmo acomodativo que puede causarles. Y el láser SLT está discutido por riesgo de causar un aumento del apío posterior a usarlo. Muchas gracias.